pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu nos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu nos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues bienvenidos todos a la casa del Señor. Un saludo muy fraterno desde aquí en la parroquia de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán. Les saluda el párroco de esta comunidad, el padre Jorge Martínez Ruz, responsable también de la pastoral de comunicación de la arquidiócesis, y también nos acompaña el diácono Jorge Coronado, que colabora con nosotros en esta comunidad. Les saluda también toda la comunidad parroquial de San Juan Bosco. Estamos alegres por este acontecimiento que celebramos en nuestra arquidiócesis de la ordenación de un yucateco más, de un izamaleño, Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, que ha sido elegido por el Papa Francisco para ser su representante. Y bueno, reflexionaremos en parte en torno a este gran acontecimiento. Pero lo primero, pues, es que demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, por nuestra vida. Pidámosle por nuestras necesidades para que sigámonos cuidando en medio de esta pandemia que es tan delicada ahora que se han incrementado los casos y que las normas están pues más estrictas. Tengamos cuidado, por favor, para que nadie más se contagie. Seguimos en el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle que haga siempre nuestro corazón semejante al suyo, y pues saludamos a todos los que nos acompañan desde los medios de comunicación y las redes sociales en Mérida, y también sobre todo en cualquier parte del interior del estado de Yucatán o desde donde nos acompañen. Iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia del Señor. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad,
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Estamos ofreciendo esta misa por varias intenciones. Nos unimos sin duda a la acción de gracias y pedimos por la nueva misión de Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, nombrado nuncio apostólico por el Papa Francisco en Papúa Nueva Guinea, Oceanía. También pedimos por la salud de Yolanda y José de Jesús Piña, de Eduardo Javier Gómez Chan, de Laura Matilde May Canché y su familia, de Heidi Domínguez, de Oscar, Elsa, José González Pérez, Guadalupe Garrido Castillo, María de los Ángeles Salazar Cámara, Silvia Sánchez Rodríguez, Guadalupe Polanco, Mario Ramírez Aguilar, Didier Roger Lugo Briceño, Dal Villair Lugo Briceño, las necesidades de Guadalupe Carballo, Martín Polanco Cardós, Pablo Rubén Ortiz May, por la salud de todos ellos, y también por el eterno descanso de Carlos Domínguez Domínguez, Raúl Abraham Mafud, Miguel Ángel Cruz Trujeque, Miguel Rosas Heredia, María Martina Campos Ojeda, Fernando Alfredo Ramírez Quijano, Jorge Vázquez Sánchez, Zoila Ojeda Castillo, José Alberto Vázquez, Fernando Alfredo Ramírez Quijano en sus 2 años de fallecido, Isaura Rodríguez, Socorro Canto y Ramiro Carballo. Por todas estas intenciones ofrecemos la Eucaristía y también las que llevan en el corazón. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hace falta presumir, aunque nada se saca con ello, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Lo cierto es que su hombre fue arrebatado al paraíso. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y oyó palabras misteriosas que el hombre no puede pronunciar. De ese hombre sí podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si pretendiera, pues, gloriarme, no sería insensato, diría la pura verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve o de mí escucha. Y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo.
porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida,
pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes, más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupe por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Quisiera compartir una reflexión tomada de la catequesis que ha preparado precisamente la DIDIPAC, es decir, la Dimensión Diocesana de Catequesis de la Arquidiócesis de Yucatán. Esta catequesis está en las redes sociales de la Arquidiócesis, particularmente de la DIDIPAC, que va en la línea de lo que es un obispo y para qué sirve. Y ahora que tanto se ha hablado de la ordenación de un yucateco como obispo, ¿qué nos dice esto a nosotros? Diré algunos comentarios al respecto. Insistiendo, quien quiera esta catequesis puede buscarla en las redes sociales diocesanas, particularmente la de la DIDIPAC. El pasado 31 de marzo, el Papa Francisco nombró a Monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez como próximo nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea, es decir, un representante del Papa Francisco en este país de Oceanía, al modo de los embajadores o de los diplomáticos que representan a un país en una nación extranjera. Esto es un motivo de gozo y alegría porque juntamente con esta designación ha sido elegido para recibir también el orden episcopal, es decir, pasará a formar parte de los obispos como sucesores de los apóstoles. Juntamente con Monseñor Fermín Sosa, la Arquidiócesis de Yucatán en las últimas décadas ha visto cómo algunos de sus hijos han sido llamados a tan grande servicio o ministerio. Los últimos obispos que han salido de Yucatán está, por ejemplo, Monseñor Rafael Palma Capetillo, Monseñor Fabio Martínez Castilla, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong y Monseñor Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, que es nuestro actual obispo auxiliar. Esto sin duda es un reflejo de la acción del Espíritu Santo y de la fecundidad del pueblo de Dios que peregrina en estas tierras del Mayab y que no ha dejado de responder con generosidad al llamado de Dios. Y esto debe ser un motivo de orgullo para nosotros, que de Yucatán hayan salido y sigan saliendo obispos. Dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, particularmente en el capítulo 5, la primera a los tesalonicenses, que
Dice así: les suplicamos, hermanos, que aprecien el esfuerzo de quienes trabajan con esmero entre ustedes, que los conducen en el nombre del Señor y los corrigen, muestren gran estima y amor por esta obra que realizan. Y aquí podemos resaltar pues la labor de los obispos, que colaboremos y que mostremos estima por ellos. ¿Qué es lo que hace un obispo? Para en grandes rasgos comentarlo. El obispo continúa la misión de Jesús. Recordemos que Jesús, misionero del Padre desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que él quiso y vinieron y se quedaron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Lo dice San Marcos capítulo 3. Por lo tanto, el ministerio de los apóstoles es la continuación de la misión de Cristo. También dice Mateo capítulo 10, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. A su vez, los apóstoles, para que se continuase la misión a ellos confiada después de su muerte, nombraron a los obispos como sus sucesores, y que junto con el sucesor de Pedro, que fue el primer papa, irían guiando a la iglesia. Por eso, por institución divina, los obispos son sucesores de los apóstoles como pastores de la iglesia. Y el que los escucha a ellos, escucha a Cristo. Y el que los desprecia, desprecia también a Cristo que los ha enviado. Esto nos lo dice la Lumen Gentium en el número 20 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el 858. Y a la vez de ser un sucesor de los apóstoles, el obispo no deja de ser discípulo. Hay que subrayar lo que decía San Agustín: soy obispo para ustedes, pero soy cristiano con ustedes. Es decir, el obispo es ante todo un creyente, un testigo de Jesús, que lo ama y está dispuesto a seguirlo, a obedecerlo, a dar la vida por el reino. Pero no por ser obispo deja de ser un discípulo también de Jesús. Y por eso siempre hemos de orar para que los obispos perseveren no solamente en su ministerio, sino en su unión a Jesucristo. Necesitan permanecer muy unidos a Jesús para dar esta continuidad a los apóstoles que vivieron, aprendieron y fueron testigos de Jesús hasta con la vida. ¿Cuál es la misión entonces del obispo? El obispo es responsable de cada iglesia particular, a ellos encomendada, y son corresponsables de toda la iglesia. Ejercen su autoridad en comunión de unos con otros obispos para toda la iglesia y bajo la autoridad del romano pontífice, es decir, del Papa. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles de Jesús, que los ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. Y de este modo llevan a Cristo a los hombres y a los hombres hacia Cristo. Y esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, cada obispo vive su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado nada más del Papa, sino que actúa junto al Papa y bajo la autoridad del Papa. Esto lo dice el Yucat en el número 144. Y bueno, esto es algo en general sobre los obispos. Y esto que le han dado a Monseñor Fermín, ¿qué cosa es? ¿Y cómo desempeñarlo? ¿Qué es esto de ser nuncio? Algunos comentan, es anuncio, no, es nuncio apostólico. Y como hemos señalado, Monseñor Fermín es designado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. El nombre de nuncio viene del latín nuncius, que significa enviado, mensajero, y el término apostolicus, que hace referencia al Papa y a su misión apostólica. Hay que señalar que desde la antigüedad, especialmente cuando la Iglesia Católica se volvió la religión oficial del Imperio Romano, estamos hablando del año 380, empezó a tener un papel importante en la vida civil y, por así decirlo, con ello a tener representantes como iglesia en otros imperios. Sobre todo en el año 756, cuando se formaron los estados pontificios, lo que hoy ya podemos llamar
Estado Vaticano, es que entonces el Papa empieza a tener representantes acreditados y permanentes, incluso bajo el derecho internacional, frente a otras naciones, como un jefe de Estado, pero también para velar por los intereses pastorales de la Iglesia Católica en favor del pueblo de Dios. Por tanto, el nuncio apostólico, que es normalmente un arzobispo, está llamado a colaborar con el obispo de Roma, que es el Papa, sucesor de Pedro, en esta tarea de ser principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de todos los fieles. Esto lo dice el Vaticano II en la Lumen Gentium 23. Y el obispo, el nuncio, lo representa con una misión estable entre las iglesias y las naciones de la tierra. Si ya hemos hablado de la misión del obispo, ¿cuál será entonces la misión de un nuncio apostólico? Es decir, la tarea que le están dando a Monseñor Fermín. Y curiosamente es el segundo nuncio apostólico que un papa nombra en México, pero es el primero nombrado en las relaciones establecidas diplomáticas entre México y la Santa Sede, que no son tan antiguas. Entonces es el primero en este tiempo de relaciones diplomáticas, curiosamente. ¿Cuál es la misión de un nuncio apostólico? Tiene una valiosa misión de unidad y comunión entre la sede apostólica y las iglesias diocesanas de cada país, específicamente donde está. Es cercano a los obispos y a las conferencias episcopales, dándoles apoyo y, por tanto, ayuda al Papa en el nombramiento de los nuevos obispos. Es representante del Papa a los candidatos a ser obispos y hace estudios para saber si son idóneos. También le informa al Papa sobre la realidad que viven dichas diócesis y sobre todo lo que afecta a la misión evangelizadora en ese país. Algo muy delicado es su tarea de defender ante el gobierno de las naciones todo lo que se refiere a la misión de la Iglesia y la Santa Sede en comunión con los obispos del país. No menos valiosa es su tarea de promover la paz y la cooperación para el progreso entre las naciones y también promueve las relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias, es decir, el ecumenismo, incluso con religiones no cristianas, a lo que se llama diálogo interreligioso. El nuncio apostólico no es un superobispo, como pudiéramos pensar, al contrario, está al servicio de los obispos y los ayuda en sus tareas pastorales. Y uno dice, no es muy difícil esta tarea. Bueno, se puede, todo se puede, como también se pudiera decir que es difícil el sacerdocio, pues, también es difícil la vida matrimonial, la educación de los hijos y la vida cristiana también. Pero dice San Pablo hoy en la lectura que hemos escuchado, a propósito de esa espina que lleva clavada, al pedirle al Señor que se la quite, el Señor le responde, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Y sin duda todo el Evangelio de hoy que hemos escuchado es confiar en la providencia, busca primero el reino de Dios. Y todos los ejemplos que ahí vienen justifican esto. Si Dios se ocupa de la naturaleza, ¿cómo no se ocupará de nosotros que somos sus hijos? Por lo tanto, y sintetizando, digamos siempre que sí al llamado del Señor. No a todos llamará para ser obispos o sacerdotes, pero para quien lo haga, decirle siempre que sí. Y a las familias cristianas responder con generosidad también ese sí incondicional de llevar los valores del Evangelio. A pesar de los dolores que tengamos y de las enfermedades y debilidades, nos basta su gracia. Y no nos preocupemos tanto por las cosas, sabiendo que Él nos proveerá, si nosotros estamos ocupados de las suyas. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Nuestros dones
Pueden sentarse. Cuerpo que da vida, Te ofrecemos nuestros dones, Padre Dios. Te agradecemos nuestras vidas, Señor. Escuchamos tu palabra y te damos nuestras vidas. Participamos de tu altar en un mismo sacrificio. Te ofrecemos Nuestros dones, Padre Dios. Te agradecemos nuestras vidas, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ustedes en tus manos, hagamos la gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como verdaderos hermanos en Cristo e hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Descansa en Dios, siente su amor, que todo lo que eres es de Él. Descansa en Dios, Descansa en Dios, hablándole, alma mía, Él te transformó. por eso Hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu pan, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz. descansa en Dios, que Él se quedó en este pequeño y tierno pan. Descansa en Dios, Descansa en Dios, entra en su paz, entra en su paz. alma mía, Él te salvará. Por eso Hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu pan, porque solo así me convertirá en un instrumento de paz. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame.
corazón de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues invitamos a todos a que continúen con sus donativos para la diócesis, para sus parroquias. Recordemos para todos los que siguen esta misa que sus intenciones pueden pedirlas a través del Facebook de la Arquidiócesis de Yucatán. Y también, bueno, pues pueden hacer sus donativos en las diferentes cuentas en las que particularmente se publica en redes sociales, que es para la ayuda de las parroquias más necesitadas. Vamos a concluir haciendo una oración que viene también en esta catequesis que hemos reflexionado. Es una oración para los obispos y para los sacerdotes. Una oración a la Virgen por los obispos y los sacerdotes. Concluiremos con esto y después nos despedimos con la bendición. María, Madre de Jesús, cubre con tu manto de pureza a nuestros obispos y sacerdotes, protégelos, guíalos y manténlos unidos en tu corazón. Sea una madre para todos ellos, especialmente en momentos de desánimo y soledad. Ámalos y haz que se mantengan siempre junto a Jesús. Al igual que ellos también son tus hijos. Mantén su corazón puro y limpio, que sus mentes estén llenas de la gloria de Jesús y que sus labios siempre pronuncien la palabra de Jesús. Ellos son los que ofrecen perdón por los pecados y a todos los que con ellos se reúnen. María, Madre de Jesús, sé su Santa Madre, ámalos y dales alegría. Cuida especialmente de aquellos sacerdotes y obispos que ofrendan su vida por su pueblo. Madre, bendícelos y guárdalos en tu corazón inmaculado. Dales la paz de tu corazón inmaculado y llénalos de amor y humildad para que ellos también puedan crecer en la semejanza de Cristo Jesús. María, que sean humildes como tú y santos como Jesús. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. Jesús manso y humilde de corazón,
Haz mi corazón semejante al tuyo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me escuches, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por